Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Hola amigos, reciban todos un cordial saludo. Quien les habla, su amigo Heriberto Molina, Olú Ordica, desde nuestro podcast dimensional. Para todas las personas que quieran contactarnos, a los miembros de la Fraternidad IFA de las Américas, puede ser por el correo info@lafraternidadifa.com. Estamos en Facebook como IFA de las Américas, en Instagram IFA de las Américas, en TikTok estamos @IFA de las Américas, en YouTube IFA de las Américas y en Spotify de igual manera IFA de las Américas. Muy importante, les recomiendo que pasen por nuestra website lafraternidadifa.com para que puedan leer muchos artículos que hay de índole religioso, OCHA, IFA, realizados por miembros de la Fraternidad IFA de las Américas y por el padrino Leonel Alberto Gámez Cepeda Ocheniwo. Si están interesados, los invitamos para que lo puedan ver. Si quieren profundizar con algún tema directamente con los miembros de la fraternidad, lo pueden hacer a través del WhatsApp +1 786 328-8945 o por el correo info@lafraternidadifa.com. Esta noche tenemos de nuevo como invitado al doctor Ricardo Hernández, Osokbemi y Faula Fatumbi. Olúo, bienvenido a la Fraternidad IFA de las Américas, a nuestro podcast dimensional. Gracias, Heriberto, muy buen día. Gracias a usted por estar de nuevo y traernos su conocimiento para aprender. Quisiera, Olúo Ricardo, le dijera al público de qué manera se pueden contactar con usted, por qué vía. Claro que sí. Bueno, tenemos el WhatsApp, creo que es el medio más directo, porque a veces nos perdemos con los correos electrónicos, +52 55 36 79 87 85. Cuando escriban, es muy importante que nos pongan como referencia en relación al programa Fraternidad IFA de las Américas. Es muy importante para que nosotros podamos atenderlos apropiadamente. Excelente. Bueno, profesor, antes de comenzar con el nuevo episodio, quiero traer a colación unas preguntas que algunas personas nos hicieron llegar sobre el episodio pasado. Por ejemplo, en el episodio pasado usted mencionó que hay diferencia entre el alma y el espíritu. ¿Podría explicar y profundizar un poquito cuál, según su criterio, su punto de vista, es la diferencia entre alma y espíritu, Olúo? Claro que sí. Mira, bueno, todo esta terminología ciertamente tiene varios enfoques según las tradiciones que se manejan, pero algo que sí podemos decir y de alguna manera podemos observar que así funciona, es la distinción que hay entre el alma y lo que es el espíritu. Todos somos espíritu, eso es nuestro estado natural. Nosotros provenimos de Icole Orum para tener una experiencia terrenal que no es eterna ni perpetua, tiene su limitación en el tiempo. El espíritu como tal no muere, porque entonces estaríamos negando el proceso de encarnaciones continuas que describe IFA. Nosotros estamos en constante paso por este mundo y vamos y regresamos a la casa, al cielo, y regresamos a la tierra y estamos en constante aprendizaje. El espíritu no muere. El alma es algo que se crea en cada encarnación. El alma se forma de todos los estímulos que empezamos a recibir desde que nacemos, y el alma va formando ciertamente nuestra respuesta hacia los eventos que vamos experimentando. Podríamos decir que el alma se tiene en esta encarnación, y a nuestra muerte o a nuestro paso hacia el cielo, a la casa, pues se va difuminando, disolviendo. ¿Qué es lo que queda? El espíritu, que recoge toda la sabiduría, que es chispa de Olodumare, una porción divina de Olodumare, y regresa al cielo. Muchas doctrinas o tradiciones espirituales dicen espíritu se es y el alma se tiene.
¿Qué quiere decir? El alma sí se difumina, sí se disuelve en cada encarnación. El alma es la manera en la que el individuo va asimilando todo lo que vive y va forjando una especie de carácter, una especie de modo de reaccionar ante las cosas que le ocurren. Por eso muchas veces dicen, mira, esa persona es de alma negra, esa es una persona maliciosa, malévola, que tiene malos pensamientos. Mira, esa persona es un alma de Dios, dicen, ¿no? Son frases populares, coloquiales, que lo que tratan de decir es que esa personalidad que estamos, con la que estamos interactuando, está formando un carácter que responde de cierta manera, independientemente de su destino. ¿Por qué? Porque el alma también está relacionada a nuestro carácter. Y el carácter es lo que va formando que nosotros podamos alcanzar o no el destino que elegimos. Tú puedes tener, o nosotros podemos tener, el mejor destino elegido en el cielo y echarlo a perder con un mal carácter. Entonces, el alma siempre va a ser algo que es pasajera, es momentánea, nos acompaña en esta vida, y después lo que sale, lo que sube es el espíritu, que ese pues sigue siendo encarnado continuamente. Ahora, Olúo, dentro de mi ignorancia sobre el tema que estamos hablando, yo veo el espíritu y veo la partícula de Dios de Olodumare, y aparte lo veo como una energía. ¿Se podría decir que el alma es semejante? Es una partícula y que posee energía también. ¿Podríamos dentro de la materia de nosotros diferenciarla? Como tal, sabemos que son cuestiones intangibles, pero sí podríamos tomar como referencia el hecho de que nosotros como espíritu venimos a hacer aprendizajes, pero tenemos muy bien elegido el destino. A ver, lo voy a ejemplificar con un nodo difa, para no salirnos en especulaciones. Okbeate, la historia de 3 hermanos. Esta historia es muy fuerte y muy delicada. No acostumbro hablar mucho de estas historias públicamente porque hay personas que están empezando a estudiar Ifá y esto es muy fuerte. Tiene enseñanzas muy fuertes que pueden en algún momento confundir a la gente y tener una mala interpretación si no tienen una buena guía, una buena lectura y una buena interpretación del signo. Mira, en Okbeate se habla de 3 hermanos: Shebi Shebi, Sara Sara y Shika Shika. 3 hermanos. Los 2 primeros hermanos que mencioné, Sara Sara y Shebi Shebi, se dedicaban a hacer el bien. Ellos habían elegido venir a la tierra para ayudar a su familia, principalmente. Otro de ellos quería ayudar no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Él quería que toda la gente que le rodeaba pudiera prosperar y levantarse. Ese fue su contrato celestial, fue su destino elegido antes de venir a la tierra. Así lo sellaron ante el guardián celestial. Cuando llegaron a la tierra, todo el mundo los quería, todo el mundo los amaba porque eran personas que siempre estuvieron dispuestas a ayudar a los demás. Eran tan populares que empezaron a ser líderes en sus comunidades. No había persona que no los mencionara con gratitud, con alegría. Llega Shika Shika, pero fíjate bien, esto es muy fuerte. Él, al venir a la tierra, había decidido lograr infligir el mayor dolor posible a los que le rodearan, a toda la gente a la que él pudiera doblar, lastimar. Él quería probar todo su poderío y su fuerza con toda la gente que le pudiera rodear. Cuando él nace y empieza a crecer, él empieza a observar igualmente que sus hermanos, empezaban a ser los preferidos de toda la comunidad. Él, sin embargo, no hacía el bien para nadie, sino para sí mismo. Y en cada oportunidad, él lastimaba a las personas, dañaba las relaciones, mentía, difamaba, hacía lo que él podía para causarles dolor, para verlos sufrir. Al paso de un tiempo, y esto tiene que ver con otro tema muy importante dentro del mundo de Onishegun, al paso del tiempo, un día, uno de los hermanos que hacía el bien tuvo un sueño muy extraño, donde él veía que alguien
lo atacaba y lo quería matar. Entonces va a una consulta de Ifá y le dicen que tuviera mucho cuidado, que tenía que hacer un sacrificio especial porque tenía el mal muy cerca de él. Ese personaje dijo: es imposible, todo el mundo me quiere, en mi familia quién me podría dañar, y en mi comunidad menos. Él desestimó el consejo del babalao, dijo: el babalao solo quiere algo para su sustento y la verdad no voy a hacer nada. No lo hizo Lebo, no siguió el consejo. Poco tiempo después, Xika Xika, el hermano menor, al ver con tanto celo cómo su hermano seguía disfrutando de la gratitud de la gente, de buenas relaciones, una buena posición, le reclama y le dice: gracias a ti, la gente a mí no me considera. Dice: no, hermano, tranquilo, todos estamos saliendo adelante. No, tú estás saliendo adelante, pero yo no. Esa fue una primer señal que tampoco atendió el hermano mayor. Con el tiempo, al poco tiempo, Xika Xika planea la manera de matar a su hermano. Para no darle muchas vueltas a la historia, Xika Xika elimina al primer hermano. El primer hermano muere y el segundo de los dos hermanos benevolentes, pues sigue el camino de su hermano fallecido, trata de llevar a cabo buenas acciones, y Xika Xika piensa que todavía faltaba completar algo para su obra, eliminar al segundo hermano. Solo así él podría brillar en sociedad y tener todos los reflectores sobre su persona. Con el tiempo, igual, él planea, va, le toca la puerta en la noche, lleva un vino envenenado, pero lo curioso es que este segundo hermano también había tenido un sueño fatídico. Él se va a consultar y también desestima las cosas, dice: no, yo no lo creo, lo de mi hermano fue una tragedia, pero a mí ¿quién me podría querer matar? Fueron dos sueños que ninguno de los dos hermanos tomó en consideración, donde Ifá les estaba advirtiendo que sí había una situación de peligro latente. Finalmente Xika Xika elimina al segundo hermano con un vino envenenado, y cuando muere él llora profusamente delante de toda la comunidad. Todos lo consuelan, le dicen: bueno, pues no te preocupes, aquí estamos todos. Y él entonces, sonriendo malévolamente, dice: ahora sí, es mi turno. Con el tiempo él comienza a maltratar a la gente, empieza a hacerles ver su suerte. No había una fiesta, una celebración donde no se presentara él para arruinarles el día, arruinarles la ocasión. La gente estaba muy, muy desconcertada, al punto de que todos tenían mucho miedo. Xika Xika, con el tiempo, al ser una persona tan nefasta, se va quedando solo. Al final él muere y lo devoran los perros. Cuando él llega al cielo y los demás hermanos están en el cielo, ahí es donde les dicen: a ver, ¿qué es lo que hiciste? Y a Xika Xika, el malvado, no lo dejan pasar a lo que se le llama el jardín de los justos, y a él lo retienen en un punto donde lo dejan en constante súplica por todo lo que él había estado haciendo con la gente. Lo que esta historia nos dice es que el espíritu de Xika Xika efectivamente traía ya una situación bastante comprometida con el hacer el mal. Era una elección que él tomó como espíritu, y por supuesto en la tierra su alma se va generando como algo malévolo, una persona oscura, una persona sin sentimientos, donde él, aunque se arrepiente posteriormente, queda confinado a estar viendo a los demás en el cielo, a todos los que murieron injustamente y a todos los que hicieron cosas positivas, los ve celebrando, los ve en una situación de paz, de armonía, y a él no lo pueden ver de adentro hacia afuera, y él está lamentándose todo esto. Al final él le dice a los guardias, a los centinelas: díganle a ellos que sigan haciendo el bien. Él ha arrepentido. Pero entonces, en su oportunidad, pues los dos hermanos vuelven a encarnar y vuelven a decidir completar su misión, y bajan a la tierra nuevamente para intentar seguir ayudando a la gente. Ese es su crecimiento, ese es su aprendizaje. Vemos aquí que la rueda de encarnaciones no significa que todos seamos perfectos. Desde el espíritu podemos ver que desde que naces puedes traer maldad, y que puede haber personas que vengan a la tierra con un propósito negativo. Esto es una realidad.
Y esto es independiente al destino que eligen personal o individualmente. Es una forma de ser que impacta directamente el alma, que es la construcción de todos esos recuerdos, de todas esas vivencias. Cada vez se va volviendo más malévolo y al final de la historia, como lo dice Ifá, el final del malvado nunca es agradable. La segunda, ¿cómo se diferencia la conciencia o el espíritu de las plantas con el de los seres humanos? ¿En qué se parecen? ¿En qué se distinguen? ¿Y en qué no, Oluo? El lenguaje de las plantas y el lenguaje de nosotros a nivel espiritual y energético puede ser diferente en el contexto de la comunicación. Evidentemente tenemos un sistema diferente de comunicación entre humanos. Pero a nivel energético, nosotros generamos dentro de nuestro campo electromagnético impulsos. Los pensamientos son impulsos eléctricos. Si nosotros tenemos benevolencia, generamos ondas de frecuencia diferentes a que cuando nosotros estamos iracundos, enojados, molestos. Las plantas son sensibles. Por ejemplo, Mimosa púdica. Mimosa púdica es una planta que se le conoce como vergonzosa. La planta que cuando tú la rozas se cierran sus hojas, cierran sus como los pelitos que conforman la hoja. Pues son muchas hojas dispuestas como palitos que cuando las tocamos se cierran. Hemos visto esa hoja antes. Aquí creo que la llaman dormidera. La dormidera también es un nombre que tiene. Acá es vergonzosa, allá por otros lugares es dormidera. Bien, esta planta es una planta que tiene comportamiento eléctrico, son piezoeléctricas, son plantas, las plantas por ejemplo que comen moscas, que también tienen movimiento para comer moscas, tienen impulsos eléctricos. Pero se ha descubierto que todas las plantas tienen este campo también electromagnético que responde, por ejemplo, a la luz del sol, a la noche, a los influjos lunares. Y esto significa, como decía en el otro episodio con el libro que les comentaba, El mundo secreto de las plantas, que el mundo vegetal no es inerte, o sea, no está inerte, está en constante comunicación a nivel de todo lo que les une por abajo a las tierras, a nivel de raíces, y toda esta información, todos estos estímulos, ellos tienen la interpretación de nuestras emociones cuando nos acercamos. Entonces, es como una comunicación no verbal, sino energética, a través de estos impulsos que producen las emociones, nuestros estados de ánimo. Es ya de todos conocido hoy en día que cuando tú caminas por el bosque, donde hay, por ejemplo, pinos, encinos, estos árboles producen segregan unas sustancias que son para protegerse, que a nosotros al respirarlas nos eleva el sistema inmunológico. Entonces, cuando tú paseas por el bosque, te estás dando un baño de sustancias que te van a estar elevando tu sistema inmune, y por eso la gente se siente muy bien caminando por los campos y los jardines. En la antigüedad, la nobleza y en muchas culturas se iba caminando por los jardines para recibir lo que segregan estos árboles que eran muy cuidadosamente elegidos para sembrarse y tenerlo en los bosques, en los jardines reales. No era una casualidad, era parte de esa dinámica de limpieza espiritual sutil que nosotros podemos tener con las plantas. Y acabo de decir una palabra importante: energía sutil. Las energías sutiles son precisamente aquellas que no se pueden medir, que no pueden tener una medición tangible, pero que se pueden experimentar sus efectos. Por ejemplo, la electricidad no la hemos visto nunca, pero vemos su efecto a través de la bombilla de un foco, ¿no? Entonces hay influencia de energías sutiles que no se pueden medir, que no se pueden tocar, pero se pueden sentir sus efectos. Cuando tú llegas a un lugar donde hay una carga electromagnética determinada, donde hay mucho dolor, donde hay mucho sufrimiento, sales y te sientes mal.
te afecta. ¿Por qué? Porque hay una carga poderosa que te impactó y si no la sabes gestionar para deshacerte de ello, pues puedes quedar complicado ahí durante un ratito, durante un par de días, sumido en alguna emoción que te produce este tipo de energías, estas vibraciones que estamos recibiendo en el entorno. El tema es muy interesante, de verdad que sí. Vamos a entrar en otra página, Olú. El idioma es un componente fundamental en la transmisión y preservación de las medicinas ancestrales. A través de las lenguas originarias se comunican no solo recetas y tratamientos, sino también visiones del mundo, valores espirituales y formas de entender la salud y la enfermedad. La etimología de los términos utilizados en estas prácticas revela una profunda conexión entre el lenguaje, la naturaleza y la sabiduría ancestral, permitiéndonos comprender cómo los pueblos originarios nombran y entienden los elementos curativos que los rodean. Hábleme, Olú, por favor, sobre la importancia del idioma en las medicinas ancestrales y su etimología, por favor. Claro que sí. Bueno, mira, este es un punto relevante. Nosotros le hacemos mucho énfasis a nuestros estudiantes de la correcta y apropiada interpretación de las palabras en lengua yoruba para poder comprender de entrada con qué estamos tratando, de qué va esto que estamos haciendo, preparando. Mira, yo creo que aquí lo primero que hay que recalcar y regresar a ese punto es, 1, somos extensión del poder divino, de Olodumare. Tenemos ciertas facultades, tenemos ciertas habilidades y destrezas que nos permiten co-crear espíritus nobles para transformar su materia vegetal, incluso materia animal o mineral, transformarlos en medicina. Siempre que trabajamos debemos concebirlo como algo que estamos co-creando. Los espíritus de las plantas son energías vivas, son espíritus inteligentes. Cuando tú convocas a varias plantas a trabajar en un propósito, estás convocando un gran equipo de espíritus que van a trabajar en un propósito definido, con tu intención y tu voluntad. Aquí el punto es que cuando alguien nombra una medicina, generalmente le dan una interpretación popular superficial. Por ejemplo, dicen Eyonu. Todo mundo ha escuchado esa medicina, se volvió muy popular. La medicina que otorga carisma, que permite que nos vean con buenos ojos, que seamos aceptación general de la gente. Hay muchos tipos de Eyonu, pero ¿qué es Eyonu etimológicamente? Etimológicamente nosotros tenemos que descomponer la palabra para poder entender qué espíritu estamos trabajando. Itumo significa el significado etimológico de una palabra. En la lengua yoruba se construye a través de la suma de ciertos verbos, sustantivos, de acciones que se llevan en la naturaleza y que al final de la jornada nos dan la clave para entender la palabra de cada medicina. Pero fíjate bien, te voy a comentar algo. Eyonu, la palabra la primera letra, o la palabra o la palabra a, generalmente en las medicinas, hacen alusión a un prefijo. Es lo que decimos aquí en América, el, o la, o aquel. Señalan personas. Esto es importante definirlo porque para el Onishegun la interpretación es más profunda que la parte superficial a nivel gramatical. Por ejemplo, Yonu, él o aquel. Yo, fresco. Inu, estómago. Si yo interpretara literalmente la palabra Eyonu, me estaría diciendo, él
fresco estómago. No tendría sentido, no tiene una traducción que haga sentido con Occidente, con el inglés o el español. ¿Por qué? Porque está codificado, hay que decodificarlo. Y esto tiene que ver con el idioma a nivel de metáfora. A veces son palabras que se deben interpretar en un sentido figurativo y no literal. Si tú quieres entender, o queremos entender, que ese Yonu, para el Onishegun, para mí por lo menos, por lo que me han enseñado mis mentores, significa lo siguiente: aquel espíritu, o el espíritu. Yon Inu, que mantiene fresco o vuelve fresco el estómago de los otros. Y mucha gente dice, ¿y eso qué tiene que ver con carisma, con que me vean con buenos ojos? Todo. Las emociones positivas y negativas las tenemos en el estómago. Ahí se generan. Ahí se genera la primera impresión que tú tienes de una persona. La gente dice, nada más lo vi y se me revolvió el estómago. Lo veo y no lo trago. No lo digiero. Tiene la sangre pesada, dicen unos. Y lo que pasa es que las emociones que nosotros provocamos en otros determinan nuestro nivel de aceptación ante ellos. Entonces, Eyonu es una medicina que nos ayuda a que el estómago de los demás se sienta fresco en nuestra presencia. Entonces, aquí ya entendemos la profundidad de lo que estamos hablando. No estoy hablando de una medicina solo por nombrar un efecto terapéutico o un nombre rimbombante. Estoy describiendo a un espíritu. Eso es lo que prepara el Onishegun. Co-crea espíritus vivos. Por lo cual, no es agarrar o tomar plantas sin ton ni son. Hay que estudiar la compatibilidad de los espíritus que vamos a convocar. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, Itaya. Itaya. Itaya significa ita, olla, con J, olla. El espíritu que permite intercambiar, negociar en el mercado, olla. Itaya. Ita se reduce a TA. Entonces es una abreviación y queda Itaya. Pero no es el nombre, es el espíritu al que estamos llamando. Hay un espíritu, hay una energía que se configura con todos los elementos que mezclamos en la fórmula, que va a promover que tú vendas más que el que está al lado de ti, que la gente vea en tu producto, en tus servicios, algo más que los demás no tienen. Es una chispa fina que llama más la atención cuando tú pones tus mercancías a la venta. Y hay que recordar que en tierra yoruba las mujeres son muy prominentes en los mercados, son las amas y señoras del mercado, olla, con J, olla. Por eso hay medicina que dice Oloyanla, la medicina que hace que una mujer sea la más grande o la más poderosa en ventas en el mercado, Oloyanla. Entonces, si yo hago Itaya, debo comprender que estoy manejando un espíritu que se dedica a promover, cautivar, fascinar a la gente con los productos que yo pongo a la venta. Entonces, ese es el entendimiento profundo de lo que yo estoy haciendo con una medicina. Entonces, Itumo, la definición etimológica es lo primero que la gente debe aprender. He escuchado, por ejemplo, en redes sociales, el otro día había un anuncio y decía alguna persona que ofrecía medicina, decía, amuletos de agure. Amuletos de agure. Amuletos, agure, no tienen relación. Amuleto, el amuleto es algo que repele, que aleja. El talismán es algo que atrae. Agure, aguiré, el espíritu que nos trae la buena fortuna.
Dime si tiene, por sentido común, alguna relación decir amuleto, o sea, que aleja, amuletos de agure. No lo tiene. Simple y llanamente no lo tiene. Ese es el punto por el cual nosotros tenemos que entender a qué se refiere cada nombre de las medicinas, cada espíritu. ¿Por qué? Porque por esa razón proliferan malos entendidos, malas interpretaciones y por ende mala aplicación de las medicinas. Igbega es una medicina que se ha promovido mucho en Occidente porque dicen que es para lograr ascenso. Igbega, y efectivamente Igbega es un espíritu. La definición etimológica dice Giga, pero hay una contracción y queda como Igbega. ¿Qué es Igbega? Y pues es el espíritu, para el Onishegun es el espíritu, aunque sabemos que la interpretación literal podría ser él o la, aquel o aquella, ¿no? Pero Igbega para nosotros va a ser I, el espíritu, B, en este caso sería que promueve, Giga, llegar al tope, a la cima. Giga significa la cima, el tope, el cenit, la parte más alta de algo. Entonces, la definición me está diciendo que este es un espíritu que me va a llegar o me va a impulsar a la parte más alta de mi carrera. Esa sería la definición etimológica profunda para entender Igbega. Pero hay muchas preparaciones diferentes para Igbega. Podría ser Igbega para el trabajo, efectivamente. Igbega Lenu Ishe, que sería la preparación que me va a permitir llegar a la cúspide o a la parte más alta de mi carrera o profesión. Pero también podría ser en un aspecto económico, en un aspecto de liderazgo entre un grupo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, el mundo de los sueños ha sido desde tiempos ancestrales una fuente de conocimiento y guía espiritual. En muchas culturas, en la medicina tradicional, los sueños no solo se interpretan como manifestaciones del inconsciente, sino también como mensajes del cuerpo y del alma. A través de ello, los sabios y sanadores pueden diagnosticar enfermedades, recibir orientación sobre tratamientos e incluso conectar con energías curativas. Esta visión profunda, profesor, revela una relación íntima entre el soñar y el sanar, donde el descanso nocturno se convierte en un espacio sagrado para la medicina. Hábleme, por favor, sobre el mundo de los sueños y qué relación tienen los sueños con la medicina. Efectivamente, el sueño es uno de los elementos más importantes dentro de las múltiples comunicaciones que tenemos con los espíritus de la naturaleza. En realidad, los sueños forman parte de las comunicaciones que tenemos los seres vivos, los seres terrenales, con la espiritualidad de las energías superiores. Recordemos que son rutas mentales intuitivas, una ruta mental intuitiva que nos conecta con estas energías. Por ejemplo, cuando tú lanzas caracoles, lanzamos Obi, Akbon, Coco, estamos conectando con una ruta mental intuitiva a partir de la interpretación de las firmas que resultan en el lanzamiento. Tenemos también una comunicación a través del espíritu de la propia naturaleza, cuando podemos ver ciertas señales, augurios, la presencia de muchas hormigas, de moscas, que son cosas que de repente ocurren de manera repentina, sin explicación. A veces llegan muchas abejas, a veces vemos que una ofrenda se seca demasiado rápida, alguna ofrenda queda durante mucho tiempo intacta, y todas estas también son formas de comunicación de las energías con nosotros. Tenemos también el efecto telepático, el efecto donde las energías, a través de lo que denominamos INISI, es inspiración, llegan a transmitir telepáticamente ciertas guías, ciertas directrices para que la persona pueda tener cierta reflexión, meditación y eventualmente interprete estos mensajes. Por otro lado, pues viene el sueño. El sueño
déjame decirte que es más importante de lo que creemos. En muchas tierras yorubas y muchos de nuestros mentores, cuando nos saludamos al amanecer, me dicen, ¿cómo fue tu noche? Lo más importante para ellos es cómo pasaste la noche, qué sueños tuviste, si fueron agradables, si fueron sueños productivos. Esto que voy a mencionar va a abrir cierta controversia quizás. Por principio de cuentas, el ser humano es en esencia espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Somos un espíritu encarnado en la tierra, en un cuerpo físico que tiene una caducidad, cumple un ciclo y abandonamos este cuerpo para regresar a Iconeo. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿dónde comenzó nuestro viaje? Arriba, en el cielo, de manera no visible, no tangible, es decir, como espíritu. Resulta que cuando tú ya estás en la tierra, los sueños o el tiempo de dormir, descansar y entrar en la fase del sueño, nosotros le llamamos el viaje onírico, resulta que esa es la interfase de conexión, la única que tenemos cuando nosotros dormimos y descansamos, donde nos soltamos del cuerpo para poder volver a conectar con el mundo astral. Resulta que en el mundo astral tú ves antepasados, ves compañeros astrales, ves personas que están fallecidas a las que tú conociste en la tierra y eventualmente las vuelves a ver alguna vez en un sueño. Pero también ves a muchas personas que no conoces. Hay múltiples sueños donde tú dices, yo veía gente, veía una persona tan insistentemente que se me hacía muy conocida, pero no sé de dónde la conozco. En los sueños ocurren fenómenos inimaginables, porque las posibilidades son infinitas. Hay que recordar que en el mundo espiritual todo es posible. Con solo tú desear estar en otro lugar, estás teletransportándote a velocidad de la luz. Por eso puedes cambiar de escenarios en el sueño con cierta facilidad, aunque no lo controlas del todo. En los sueños ocurren muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Los sueños son una ventana de posibilidades que, si no se controlan, pueden ejercer una influencia negativa en la gente. Te voy a poner un ejemplo. Hay muchas dolencias o enfermedades que nacen y se originan en los sueños. Hay un concepto llamado Ofa Abilu, que es la flecha que contiene veneno espiritual. Muchos de los enemigos trabajan Ofa Abilu en el mundo astral. La gente que tiene una mala intención se sirve de ciertos espíritus que están ávidos de ejecutar acciones negativas sobre otros espíritus. Ojo, dije espíritus, no personas. Es decir, ellos no vienen aquí a la tierra a tocarte físicamente. Todo lo hacen mientras tú regresas al mundo onírico y ahí eres vulnerable porque no tienes cuerpo físico, estás en espíritu. Ellos tienen cierta ventaja porque ellos están en ese mundo onírico, en ese mundo espiritual, y tienen control y dominio de lo que están haciendo. Tú no. Tú estás regresando. Cada 24 horas haces tu regreso a esa interfase y no tienes el control completo porque esto queda a nivel subconsciente. Entonces tú te separas del cuerpo, subes, pero estás como perdido y extraviado. Déjame contarte que en esos sueños hay espíritus que te pueden recibir para desviarte de tu propósito en el mundo onírico. ¿A qué subimos al cielo? ¿A qué subimos en los sueños realmente? Se sube, uno, a recibir consejos de nuestros antepasados, a rectificar errores que estamos cometiendo en la tierra. Se sube a obtener riqueza y productividad divina. Muchas personas que son pobres en la tierra lo son porque en el cielo les robaron su riqueza, les quitaron y les arrebataron sus bienes espirituales, su riqueza que tenían acumulada en el cielo y que muchos de sus espíritus consanguíneos, antepasados o parejas astrales no pudieron defender en su ausencia. Y resulta entonces que la gente empieza a experimentar carencias, empieza a experimentar en la tierra dificultades para poder tener afluencia, poder adquisitivo. La riqueza se origina en el cielo. Hay Odus de Ifá
que establecen, por ejemplo, esta persona está intentando construir ahorita una casa. Dice Ifá que la persona no debe terminar ni culminar la casa, porque el día que la termine, ese día regresa al cielo. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Ocurre que en el mundo onírico, todo lo que pasa, eventualmente se puede manifestar en la tierra. Esto que dije hace un momento, la flecha, la Ofa Bilu, si a ti un espíritu de los que se sirven los brujos o brujas, porque ellos no tienen esa capacidad como para subir al astral y hacer esto solos, ellos entran en pacto o entran en cierta complicidad con espíritus que están ávidos de hacer daño. Si a ti alguien en el cielo te lanza una flecha y esa flecha pega en tu pierna, esa flecha te atraviesa y tú en el sueño sientes cómo te van persiguiendo y cómo te tratan de lastimar y te despiertas porque fue una pesadilla terrible. Muchas de estas situaciones comienzan a somatizarse tiempo después. ¿Qué quiere decir? Que las personas empiezan a reportar que les duele la pierna, que de repente se raspan con algo y empieza la herida a hacerse cada vez más grande, no remedia la sanación que le aplican, los remedios, y comienzan a aparecer esas enfermedades o esos daños que los médicos llaman inespecíficos. No sé qué tengas, ya te puse antibiótico, ya te puse esto, no sana tu herida. Son daños ocasionados a nivel espiritual. A veces hay personas a las que la flecha les atraviesa el hígado y eso se va a somatizar. Si la persona tiene cierta tendencia a beber alcohol, cuando recibe una flecha, una ofa en el hígado, va a ser más probable que desarrolle cirrosis hepática. Todas las dolencias se van manifestando en la tierra después de que ocurrieron en el cielo. Ahí te va algo más, pues me gusta compartirlo porque son parte de las cosas que nuestros mentores nos explican y que no son tan conocidas en Occidente. Hay 3 sueños así supermarcados en la cultura yoruba que tienen una connotación negativa, muy negativa. Uno de ellos, comer en los sueños. Número 2, tener sexo en los sueños. Y número 3, regresar a la escuela elemental, a la escuela primaria, al kinder, a tu primaria y verte ahí de nuevo en el salón de clases. Esos 3 sueños son así como que el top de lo que puede interpretarse como un daño que está operando o intentando operarse en tu contra en el mundo onírico. Cuando tú sueñas que comes, que estás comiendo, que hay muchas personas en un lugar y te dicen, toma tu pozole, el que tanto te gusta, o tus carnitas, tu cerdo, tu puerco asado, y tú empiezas a comer y los demás te observan, te están envenenando espiritualmente. Esa es la interpretación de los Onisherun. Te están envenenando porque todos te ven a ti comer. Tú comes y los demás no comen. A veces tú estás acompañado de una persona conocida, de un familiar, y ambos están comiendo y de repente tú caes en cuenta de que ¿por qué solo yo como y ustedes no están comiendo? Y entonces de pronto dejas el plato y dices no, y despiertas. En otros sueños te ves teniendo sexo, estás experimentando tener sexo. Existen espíritus que se enmascaran. En el mundo onírico es muy fácil que cualquier entidad, energéticamente hablando, cualquier espíritu pueda transformarse en algo que tú conoces, con lo que tú estás familiarizado. Es muy probable que tú puedas tener sexo con entes que tienen una apariencia humana, una mujer muy bella, muy atractiva, pero que en realidad no son eso. Esa es una personalidad, una máscara que toman para generar un contacto y comenzar a tener sexo en el sueño. Eso es drenar tu energía vital. ¿Qué es lo que buscan los espíritus en el mundo onírico? Esos espíritus que andan ahí divagando. Energía vital. Eso es lo que roban de nosotros. La energía vital es lo que diríamos el tonali, ¿no? El tonal. El Shi, que dicen los chinos, o el Ashe personal, que nosotros los seres humanos tenemos, nuestra fuerza anímica. El tercer sueño es regresar a la escuela elemental.
ese es un signo inequívoco de que hay alguien que está interesado en causar retroceso en tu vida, estancamiento, que regreses tus pasos hacia atrás y no vayas hacia adelante a la obtención de tu buen destino. Entonces, dentro de todo este marco que estoy describiendo, existen muchas probabilidades de que nos perdamos eventualmente en los sueños si no tenemos un cuadro espiritual poderoso, fuerte, alimentado. Esta es la finalidad de alimentar adecuadamente a Egungun. Porque cuando tú pierdes la conexión con Egungun, con tus antepasados, cuando no los fortaleces, cuando no los alimentas, cuando no los reconoces, cuando no vas en busca de su apoyo, de su ayuda y de su consejo, eventualmente ellos empiezan a separarse porque no los encuentras en el sueño y te vas por muchas rutas sin encontrarlos. Ellos tampoco tienen la posibilidad de encontrarte en una oportunidad que dura muy poco en cada noche que tú sueñas. Entonces, cada vez te pierdes más y te alejas más de ese camino de regreso a casa. Y ahí es donde todas estas entidades, todas estas energías, todos los enemigos espirituales que tenemos, aprovechan cada noche que tú subes para desviarte, para llevarte por otro rumbo, para llevarte por otro camino. Si a eso le agregamos la existencia de lo que se denomina el mercado espiritual negro, bueno, ahí entramos en un conflicto todavía mayor, porque hay cosas que se dan en los sueños, que se venden, que se están como en una venta ilícita y se roban cosas de ti, roban estrella, te roban fulgor, y bueno, es un entramado bastante considerable de cosas y de fenómenos. Por eso los yorubas dicen, hay que utilizar medicina para evitar la pesadilla, alakala, la medicina que me va a proteger para que yo en el sueño no sea desviado, secuestrado, preso por entes que me van a producir pesadillas. Ese es el síntoma, pero la enfermedad o el verdadero mal es que en ese sueño en realidad sí te llevaron a lugares, sí te despojaron de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, cuando tú encuentras a los espíritus benévolos que te quieren dar algo, que te quieren orientar, pues en la realidad tú ves a veces al bisabuelo, al abuelito, o ves a alguien que tú reconociste en la vida. Mira, estoy soñando con fulano de tal, él fue mi amigo, pero no es él, es otra entidad que te quiere ayudar simplemente. Y en ese sueño a veces recibimos cosas. Muchos sueños tienen que ver con recibir cosas. Me dieron una llave, me dieron una caja, me dio un florero, me dio una flor. ¿Qué significa eso? Yo te voy a decir algo. No existen sueños con interpretación universal. No existe eso. Eso en Occidente es lo que nos han inculcado. A ver, el diccionario de los sueños. Soñar una flor, soñar un sapo, significa esto. Eso no existe. No puede ser cierto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros soñamos cosas diferentes y cada cosa en el sueño tiene un contexto y un simbolismo diferente. De hecho, tiene que ver con una acción específica que se llevó a cabo en el sueño. Te voy a decir algo. Supón tú que en este momento tú estás muy preocupado por tu economía. Y cuando tú sueñas, esa preocupación la llevas contigo como espíritu. Y si tienes la buena suerte de encontrarte algún familiar, algún compañero astral, parte de tu EQB que te dice, hey, tranquilo, mira, te voy a dar algo. Con esto que te voy a dar es riqueza. Es un lote de riqueza. Pero para que nadie te lo quite de regreso ahorita, te lo voy a esconder en este objeto. Este objeto que no parece nada, es un listón. Este listón lo voy a cargar, le voy a infundir poder adquisitivo, que cuando tú llegues a la Tierra vas a tener el AC de poder hacer buenas conexiones, buenos negocios. Bueno, este objeto ya tiene escondido algo. Cuando tú regresas a la Tierra, si nadie se dio cuenta y nadie se percató, eso que tú te llevaste del cielo a la Tierra, evidentemente no va a aparecer en tu cama, pero aparece como algo que está integrado ya en ti, para que tú en el momento necesario se decodifique y se abra el archivo y tú tengas la capacidad de empezar a generar dinero. Pero fíjate bien, si alguien en el sueño, algún espíritu negativo, algún enemigo, se dio cuenta de lo que te dieron ahí, en el proceso de bajar, generalmente sueñas que alguien te roba algo.
Hay sueños donde dices, me robaron, alguien me quitó algo, desapareció, estaba aquí, ya me lo quitaron. En ese momento es 100% cierto. Sí te desapoderaron de algo que te habían entregado, que no te percataste, no lo cuidaste adecuadamente porque no tenías conciencia plena y alguien se llevó esa riqueza. Ventajas y desventajas. Hay objetos que no pueden ellos decodificar. ¿Qué trae aquí? ¿Qué le dieron? No lo sé. Pero, como todo en el mercado negro, hay entidades, hay seres muy avanzados en conocimientos a los que les llevan este tipo de objetos y les dicen, esto se lo quitamos a alguien, pero no sabemos qué contiene. Es como cuando tú vas aquí a los mercados en México, de esos mercados clandestinos donde llevan los celulares robados, las tablets robadas, no tienen el password y les hacen algún flexeo, les hacen alguna mecánica, los abren y les dicen, ya está, ya lo puedes usar. Mira, ahí tenía estos archivos. Bueno, lo mismo pasa aquí. En el mercado negro espiritual llevan estos objetos con entidades que tienen más conocimiento, que tienen ciertas herramientas espirituales para decodificar lo que hay en un objeto y ¡pum! Lo abren y dicen, mira, tenía poder adquisitivo, tenía energía para producir bienestar, para producir riqueza, y entonces tiene un precio. ¿Me explico? Esto está sonando muy loco, vamos a dejarlo aquí, pero bueno, esa es a grosso modo la historia de los sueños. Me dejó con el cerebro al revés. ¿Por qué? Perdón. He tenido sueños de ese tipo. Yo personalmente he tenido sueños que me han robado algo que yo atesoro mucho acá, y en el sueño sí, me lo robaron y me sentí desesperado en el sueño. Sí. Lo sigo viendo en mi casa, pero en el sueño me lo robaron. Sí, y eso es real. Esta desesperación, ese sentimiento es debido a que tu espíritu, tú como espíritu, sabes que sí se llevaron algo que contiene así. Mira, la historia de las reliquias, de los objetos sagrados, de las cosas que tienen valor espiritual y que tienen un poder espiritual, se basan en eso. Hay objetos infundidos de poder espiritual. Puede ser una piedra, puede ser una moneda, puede ser un arete, puede ser un fistol, puede ser cualquier objeto que en los sueños se carga de cierto poder espiritual. Y cuando nos lo quitan, cuando nos desapoderan de eso, sentimos esa angustia porque sabemos que hay algo que verdaderamente a nivel energético nos están desapoderando y nos están quitando. Mira, hay familias que tuvieron mucho dinero. Hay familias a las cuales no se protegieron espiritualmente, y en los sueños los enemigos, los piratas espirituales, los mercaderes espirituales fueron a atacarlos, fueron a secuestrarlos, fueron a timarlos, fueron a robarlos. Esas familias tiempo después se van a la bancarrota. Herencias multimillonarias que se van a la basura. Se las robaron en el cielo y eso se manifiesta en la tierra, y los herederos empiezan a despilfarrar el dinero, y el dinero se los arrebatan de maneras muy simples y muy sencillas. Hay una cosa que me llama la atención y estoy como que engranando muchas cosas para transmitirle este pensar. En los Odu Fa del afrocubano hay muchos Odu que manifiestan situaciones con los sueños, que hay que prestarle atención a los sueños. Por ejemplo, en mi Odu Fa dice que el personaje en mi Odu se fue a hacer adivinación con Orúmila porque estaba muy preocupado, porque tenía muchos días soñando con sus familiares difuntos. El adivino le reveló el Odu Fa, Odika. Le dijo el adivino como respuesta: llevaré el cielo a la tierra y la tierra la llevaré al cielo. No habrá ni una mujer en el mundo que no pueda dar a luz y parir al mismo Orúmila. Esa fue la respuesta. Ahí no habla de Bo, no habla de sacrificio, sino respuesta a un sueño que tuvo. Cada quien que lea esa estrofa en el Odu lo interpretará a su manera. Pero
Si yo se lo digo a usted que tiene tanto conocimiento en esta materia, ¿qué me podría hablar de eso? En lo que le he expresado del Odu. Bueno, ciertamente Ifá habla en parábolas y tiene muchas figuras poéticas para transmitir mensajes. Hipérbole, elipse, onomatopeyas, metáforas, etcétera, etcétera, etcétera. La correcta exégesis de lo que nos está diciendo Orunmila a través de ese Odu tendría que estar muy, muy ligada al origen del adivino, porque los adivinos, incluso en el Ifá tradicional o en el Ifá afrodescendiente, muchas veces tienen orígenes que no son relativamente conocidos. Hay algunos adivinadores que están al norte, en el sur, etcétera, y las costumbres y las interpretaciones van variando. Pero algo que sí podemos decir es que ese sueño que inquietaba a la persona, al cliente, tiene un mensaje profético profundo. Las personas deben entender que el poder femenino, el poder de procreación, el poder de traer a la tierra constantemente personas que tienen la capacidad de representar Ifá y de representar y de seguir los pasos de Orunmila, no puede ser secuestrada, no puede ser violentada. Por más cosas malas que vivamos en los sueños, debemos confiar que con la ayuda divina podremos salir adelante. Yo así lo veo, así lo interpreto. Es un mensaje alentador. Los sueños tienen varios significados y propósitos. En algunos son revelaciones incluso directas o directrices directas de Olodumare, de la naturaleza. En algunos son profecías, en algunos son consejos, en algunos son advertencias, en algunos son recordatorios de cosas que tú ya sabes y que debes aplicar en la tierra. Mucho de lo que se sabe, y aquí me gustaría hacer énfasis en esto, la persona dice ahí, por ejemplo, en Odika, mucho de lo que aprende lo aprende más en el cielo que en la tierra. Es decir, muchos de sus aprendizajes no tienen que ver con libros, ciertamente. La persona al soñar recibe muchos influjos y muchas informaciones. Quizás no es consciente, pero la persona en el momento en que lo requiere, eso florece, eso se decodifica y lo aplica de manera inconsciente. Esto es muy importante, porque ahí te va la otra parte. En ese signo, por ejemplo, lo que me estás diciendo y lo que me acabas de narrar, tiene mucha relación con aquellos aprendizajes profundos, porque eso que tú me describiste ahorita es más que un mensaje personal, es un mensaje muy profundo para mí, donde nosotros, por ejemplo, cuando soñamos, aspiramos a ir a tomar clases a la escuela nocturna. Vas a decir, ¿esto qué es? En el terreno de Onishegun estamos muy conscientes de que la cabeza del culto de la medicina es Ayagun Male, el Olúo celestial. En segundo rango está Osain. En tercer rango está Aroni. El babalao sincero, el babalao de vocación, el babalao humilde de corazón, el babalao convencido en su propósito, eventualmente es invitado a tomar clases en la escuela nocturna, en los sueños. Hay muchas escuelas y hay muchos maestros en los sueños. No solamente hay Ayagun Male, hay muchas personas que toman ese rol como espíritus en el cielo para dar clases, para enseñar. Esas escuelas tienen una afiliación espiritual muy definida. Dentro del culto de Ayagun Male hay 2 rituales para ponernos en contacto con 2 emanaciones de él, donde se enseña medicina en los sueños o se enseña Ifá en los sueños. Y entonces resulta que muchas de estas enseñanzas que aparecen en los Odus no vienen precisamente de haber estado en una clase en la tierra, provienen de haberlo aprendido en el cielo. Y yo creo que ese es el sentido metafórico de lo que me anunciaste, entender esta parábola. Pero ya la sabes, ya la tienes tú adentro. Lo que pasa es que hay que ponerla, hay que decodificar esto en la práctica en la tierra. Pero te lo aseguro, muchas personas están tomando clases en el cielo siempre. Y hay también, y esto va a sonar también volado, pero hay mucha literatura en el cielo, libros
no físicos, libros que están ahí, con el pensamiento acumulado de sabiduría de muchas culturas y de muchos hombres y mujeres que son orisas, que son irumales, que son quizás no conocidos, pero esos libros están ahí. Cuando tú conectas con una escuela nocturna y te dejan ver un libro, lo que ocurre es que esta transmisión es lo que pasa de generación en generación y de cultura en cultura y de seres que viven en una dimensión a otra. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se está descargando continuamente. Y hay cabezas que reciben esta información y de pronto en la Tierra, bueno, son descubridores, son inventores, pero es algo que les enseñaron en el cielo. Siempre va a ocurrir así. Hay otro Odu que dice, por ejemplo, dele gracias al sueño que tuvo anoche. Por ejemplo. Es correcto. Dele gracias al sueño, exacto. ¿Te acuerdas que dije, hay sueños productivos? Fíjate qué interesante es esto. El sueño productivo es aquel, y mira, todos los seres humanos estamos buscando, pues, como dicen, el sustento, ¿no? El dinero. Pero lo que no hemos entendido es que ese dinero no está aquí. Primero no se busca aquí. Lo tienes que buscar arriba, tienes que ir con las herramientas necesarias. Te voy a decir algo, hay una preparación medicinal, hay un cuchillo. Es un cuchillo que se prepara. Hay varios tipos de cuchillos. Hay un cuchillo, por ejemplo, te voy a platicar rápido. Hay un cuchillo que se prepara y ese lleva la marca de Job. Ese cuchillo se pone abajo de la almohada. Cuando tú estás bajo asedio espiritual y por ende cuando tienes muchos enemigos en la tierra, ese cuchillo lo pones abajo de tu almohada. Cuando tú te vas a los sueños, a dormir, y llegas al mundo onírico, te están esperando tus enemigos espirituales, por supuesto. Pero lo que no saben es que ese cuchillo que tú te llevas, porque lo pones bajo tu almohada, y cuando duermes, te lo llevas. Es decir, tú, como espíritu, te llevas la espiritualidad del cuchillo. Ese cuchillo en el cielo, en la presencia de tus enemigos, se transforma en un esqueleto, como en una calavera, con un cuchillo que a ellos sí los puede destruir y lastimar, y los empieza a corretear, y ellos huyen tiempo para que tú puedas ir a hacer lo que tienes que hacer. Bueno, hay otro cuchillo que se prepara para que cuando tú subas al astral en busca de riqueza, de conocimiento o de algo, tu sueño sea productivo. ¿Cómo? Con ese cuchillo podrás alejar y destruir a los enemigos que se están intentando interponer en tu ruta. Entonces, todo esto es cierto. Cuando nosotros subimos al mundo onírico, al viaje onírico, en realidad no vamos a tomar vacaciones. No es un viaje de vacaciones. Mucha gente por eso despierta más cansada de cuando de la noche anterior, de cuando se durmió. Despiertan mucho más cansados porque batallaron, pelearon, lucharon, trabajaron en el sueño para traerse riqueza a la tierra. Entonces, esta es una parte que se ignora mucho en Occidente. La gente no entiende que el propósito de dormir, independientemente de que a nivel fisiológico sea reparar energías, para eso se queda el cuerpo acostado, inerte, y minimiza sus funciones físicas para ahorrar energía y reponerse. Pero el verdadero sentido de soñar a nivel espiritual es ir a buscar riqueza, es ir a buscar ayuda, es ir a buscar consejo, es ir a buscar herramientas para poder hacer cosas en la tierra que perfeccionen mi destino. Esto parece un capítulo de Harry Potter, pero sí, más profundo. Sí. Perdón. Oiga, bueno, profesor. Sí. Fíjese esto. Hay muy poca información a nivel de libros, de documentos que narran del trabajo celestial que hizo cada Odu antes de bajar a la tierra. ¿Correcto? Sí. Los esbozos, los sacrificios que tuvo que hacer antes de venir a la tierra para que al llegar a la tierra, nosotros en el sistema afrocubano no ha existido esa información que yo sepa. Tal vez esté equivocado, de repente alguien la tiene y yo la desconozco. Esos Odu que manifiesta, por ejemplo, en el caso, puedo citar uno, Ojuani Shobbe, el hombre que le cambia la suerte de la noche a la mañana, se acuesta rico y amanece pobre, y el que se acostó pobre amanece rico, tendrá que ver con eso de los sacrificios hechos
en Orun, o de los que no se hicieron, de las deudas en Orun. ¿Se podría hablar de eso en ese punto específico? Sí, claro, por supuesto. Uno de mis mentores, uno de los más viejos, me comenta: el destino no se cumple solo. El destino tiene que ser alimentado, propiciado, para que pueda manifestarse. Esto quiere decir que si yo en el cielo, antes de venir a la tierra, no hice y no cumplí con mis sacrificios como espíritu ante mi babalao celestial, porque existen los babalaos celestiales, ese concepto de que yo como espíritu, para poderme preparar a cumplir mi destino de manera adecuada, debo hacer sacrificios previos, es algo que se nos olvida a veces, y hay un exceso de confianza. Así como dijimos que los 3 hermanos, cuando vinieron del cielo a la tierra, eligieron sus destinos, bueno, pues cumplieron con sus sacrificios y bueno, comenzaron a tener éxito en lo que hacían. Voy a poner un ejemplo concreto. Si tú, por ejemplo, tienes un buen destino económico, un buen destino como líder, un buen destino para la pareja y los hijos, hiciste tus sacrificios en la tierra, en el cielo, pero olvidaste hacer algunos trabajos espirituales, olvidaste ciertos consejos o recomendaciones, olvidaste traerte ciertas herramientas espirituales. Cuando llegas a la tierra, sí, ciertamente tienes un buen destino, pero tu destino no se logra concretar de la manera que tú pensabas, por lo menos no es fácil, comienza a ser un trabajo muy tedioso. Cuando tú sueñas, muchas veces vas en busca de cosas que te van a facilitar esta manifestación de destino. Y es donde encuentras la ayuda de antepasados, de compañeros astrales, que te pueden proveer de las herramientas para que a ti te vaya mejor en la tierra, a pesar de que hiciste voces y que en la tierra estás haciendo sacrificios. El destino no se cumple solo, necesita ayuda. Y la mejor ayuda es la que tú le das. Si nosotros en nuestra práctica afrocubana hemos carecido de esa parte del trabajo celestial de los Oldu, nosotros ahora que podemos tener esa información, ¿podemos hacer esos sacrificios estando en la tierra? No se considera que se puedan hacer de nuevo, o sea, que se sustituya lo que no se hizo. Sin embargo, ahí aparece la recomendación de hacer este sacrificio para suplir la carencia que se dejó en el cielo. Eventualmente podríamos decir que sí, porque todo sacrificio tiene una recompensa. Y esta es una manera de enderezar algo que pudiera no estar trabajando como nosotros esperamos, y no tiene ningún impedimento hacerlo, porque siempre va a ser benéfico. Evo siempre es benéfico. Entonces, si nosotros estamos dando cuenta a Orunmila de lo que estamos haciendo, él definitivamente va a gestionar este recurso, este sacrificio de la manera correcta. Eshu lo debe gestionar de la manera correcta. Es como una sustitución, es como una compensación que estamos haciendo para mejorar nuestro destino. Yo no lo veo, es mi opinión, no lo veo mal. Yo he visto los libros de Osamaro Ibie, y generalmente ahí te dice, si este signo aparece en adivinación o en Ikbodu, bueno, la persona debe de hacer esto, porque ahí ya narra que dejó pendiente algunos sacrificios. Entonces hay que completarlos, y siento que eso es reparador. No tenía idea que para los Yoruba era tan importante el mundo onírico, Oluo. No lo dicen explícitamente, no lo hablan muy explícitamente, pero sí lo tienen, sí es algo que toman en consideración. Un sueño así, una pesadilla muy fuerte, la comentan, y si es algo que se delibera que es importante, se consulta Ifá. Definitivamente, los Odus lo describen. Fulano de tal, Shango tuvo un sueño de sublevación, Shango tuvo un sueño donde había revuelta, fue y se consultó y le dijeron que hiciera Evo contra los enemigos espirituales que estaban planeando algo en su contra. Okay. Hay muchos signos que hablan de esto, muchos. Oluo, dentro de la sabiduría ancestral del pueblo Yoruba, las medicinas se manifiestan de distintas formas, según las necesidades del ser humano, de la comunidad, de la familia.
Por un lado, el Iwozan se ocupa de la curación física, utilizando plantas, ungüentos y tratamientos naturales para aliviar enfermedades del cuerpo. Por otro lado, el Ishegun abarca una medicina más profunda, centrada en la supervivencia, el equilibrio espiritual y la relación personal entre los individuos. Esta distinción refleja una visión integral del bienestar donde cuerpo, mente y espíritu están íntimamente conectados. Hábleme por favor del Iwozan y del Ishegun, sus características, semejanzas y diferencias, por favor, Oluo. Bien. En la medicina nativa yoruba existen aspectos de sanación, como lo has mencionado. Iwozan es un remedio para dolencias físicas, cuando esto tiene un origen físico. Entonces tenemos enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, tos, enfermedades en los huesos, enfermedades de cualquier tipo que aquejan a la persona. Y entonces viene el remedio, ¿no? Iwozan. Por otro lado está Ishegun. Si nosotros escuchamos la palabra Ishegun, generalmente la interpretamos como vencimiento de enemigos. Ishegun es, en medicina nativa, podríamos interpretarlo dentro de un lenguaje metafórico como la medicina que me permite sobrevivir y manifestar mis necesidades. Por ejemplo, la pobreza es algo a vencer. Entonces yo digo, voy a utilizar Ishegun. ¿Qué tipo de Ishegun? Esa medicina que promueve buena fortuna. Agure Ola, que me traiga riqueza. Agure Owo, Asiri Bibo. Son medicinas que promueven riqueza para vencer la pobreza. Voy a trabajar una medicina para proteger el cuerpo físico de la muerte. Isora. Isora e Isori son cosas diferentes. Quiero una medicina que me ayude a proteger mi ori, mi destino. Isori, Isori. ¿Esto qué va a hacer o qué va a promover? Que mi destino no sea dañado por efecto de la envidia, por efecto de la gente malvada, de las trampas, de la mentira, etcétera, de ponerme el pie, ponerme trampas. Isori, de que no me envenenen en sueños. A veces también para esto funciona Isori. Pero cuando se trata de Isora, estoy protegiendo a nivel cuerpo físico. Isora Funyamba Oko. Protección del cuerpo en contra de accidentes en automóviles. O a veces dicen Isora Motor, contra un accidente de carro, ¿no? Entonces, Ishegun está encaminada a vencer las dificultades y transformarlas en bienestar. Si, por ejemplo, hay enemigos poderosos, bueno, voy a usar Ishegun Ota, vencimiento contra el enemigo, pero el enemigo fuerte, poderoso, letal que me está acosando. Asheta, Asheta, es la medicina que nos ayuda a devolverle el mal a quien lo envía, a devolverle su maldad al enemigo. ¿Sí? Entonces, sí son diferentes contextos. A veces las personas necesitan Ishegun, pues para obtener riqueza, dinero, promoción, pareja, etc. Y necesitan Iwozan, pues para las dolencias físicas, las dolencias que generalmente aquejan a nivel físico únicamente y que tienen que ver con la salud exclusivamente. En Oturupon Iwori, dice, Ifá dice que esta persona tuvo un sueño aterrador. El sueño es una señal de algo siniestro que está a punto de suceder. Materiales de levo, un macho cabrío maduro, hojas de palma y dinero. Esta persona atará la hoja de palma alrededor de su cintura mientras ofrece el levo. También desatará la hoja de palma cuando se lleve el levo a Eshu. Dejará caer la hoja de palma sobre Eshu. Y bueno, aquí lo que dice el verso es que había un personaje, o hay un personaje en el verso donde dice
El baba que come pudín de frijoles sin sal, ekuru. El baba que come acará, pastel de frijoles. El que come tanto ekuru como acará. Realizaron la adivinación de Ifá para el esbelto Alagemo de la habitación 16 del vecindario, cuando estaba viendo a los delegados del cielo en sus sueños. Se le aconsejó que ofreciera Ebo. Él cumplió. Alagemo no morirá. Marihuó ye, marihuó, la gloriosa hoja de palma. Alagemo no sufrirá aflicciones. En esta historia, Alagemo se consultó porque él tenía sueños terribles. Él vivía en una habitación y en esos sueños él sentía que venía alguien a arrestarlo, a causarle daño. Consulta, hace Ebo y se salva de esta situación negativa. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos otro. Este es muy significativo porque en Okbeogunda habla de que había un personaje que estaba deseando algo, tenía muchos sueños, muchos deseos para manifestar, y él tenía que ir a hacer Ebo para que todo lo que él soñaba se hiciera realidad. Esto es donde yo te digo que todo lo que nosotros queremos primero ocurre en el cielo y luego ocurre en la tierra. Oluo, y una pregunta. ¿Los Onishegun aprenden a cómo trabajar la parte espiritual en sus sueños, enfrentándose a la parte positiva y a la negativa, haciendo cosas desde la parte terrenal? Por supuesto, de eso se trata esto. Nosotros tenemos un repertorio muy amplio de medicinas para trabajar los sueños. Nosotros, por ejemplo, hacemos medicinas para propiciar que cuando yo vaya a sueño traiga riqueza, para evitar que me la puedan robar, para encontrar o descubrir a los verdaderos enemigos que en la tierra están promoviendo el mal en mi contra. Hay un sinfín de medicinas que nosotros podemos usar que tienen que ver precisamente con la prevención y la procuración de cosas positivas cuando nosotros dormimos. Si la gente en Occidente comprendiera que el éxito de muchos de esos babalaos yorubas tiene que ver más con lo que ellos hacen a nivel onírico que con lo que hacen a nivel en la tierra, la gente podría entender que lo primero que debemos hacer es trabajar en el espíritu. Mira, es bien simple. Las órdenes en toda organización humana y en toda organización espiritual fluyen de arriba hacia abajo. Es un hecho indiscutible. Todo fluye de arriba hacia abajo. Y la vida espiritual y la vida terrenal en la tierra son eso, una calabaza que está arriba, que es la vida espiritual, y una calabaza que está abajo, que es la vida terrenal. Todo ocurre primero arriba. ¿De dónde vienes? Del cielo. De Icoleoru. ¿Estamos de acuerdo? Todo ocurre primero allá. Tu existencia está allá. Luego vienes a la Matrix, al mundo terrenal, a vivir esta experiencia. Y todo lo que tú hagas aquí puede influenciar, pero no determina lo que ya ocurrió arriba. Por eso dicen que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Lo dicen otras tradiciones espirituales, otros principios esotéricos, pero están en lo cierto. Como es arriba, es abajo. Es decir, lo que ocurre en el cielo va a ocurrir o se va a manifestar en la tierra. Por eso es tan importante comenzar a trabajar con el cielo. Ahora, ¿qué haces tú cuando hacemos, o qué hacemos nosotros cuando hacemos Ebo? ¿A dónde lo llevamos? ¿En realidad hay alguien aquí que lo tome? Lo enviamos al cielo, porque lo que queremos hacer es modificar el destino a partir de lo que es enviado al cielo a través de Eshu, para que eso tenga un efecto que después se verifique aquí en la tierra, es decir, tenga un efecto de transformación en la tierra. En realidad eso es lo que hacemos, porque no hay ninguna entidad o una divinidad que baje al altar de Eshu y de verdad venga a comerse ahí el Ebo. Todo esto sube al cielo, y cuando lo lleva a Eshu lo deposita sin duda alguna y sin error alguno en el lugar adecuado, donde la energía adecuada, la energía a la que le compete tomar el Ebo, la pueda tomar sin que haya distracción, sin que haya error. Por eso Eshu es perfecto en esa acción. No hay posibilidad de que, se perdió, ¿no? Como el correo, se perdió mi paquete. No se pierde. Esto llega, porque ese es el trabajo de Eshu. Pero
Pero eso no significa que se va a manifestar si no se cuidan otros aspectos para poder cuidar el iré y la buena fortuna que está en proceso de gestión. Porque cuando el babalao dice Eboda, ¿está aceptado este Ebo y Fa? Sí está aceptado, pero no está manifestado. Y del plato a la boca se cae la sopa. Tenemos que cuidar ese proceso de manifestación. Y muchas personas lo primero que hacen saliendo del templo es decir, yo ya resolví, yo ya hice Ebo. Me hicieron un Ebo de reyes. En el momento en que puso y expuso su labor espiritual a los oídos de otras personas que ni siquiera conoce a profundidad si le están deseando un bien o un mal, ya echó a perder una parte del Evo y de la manifestación pronta y expedita que estamos esperando del Evo. Wow, súper interesante esto, todo es interesante. Para cerrar este episodio, profesor Oluo Ricardo, háblenos de las medicinas controversiales como Ayatuca. ¿Por qué existen estas medicinas? Como dijimos en el primer episodio, ¿no? Si no conoces el mal, no puedes combatirlo. Si no conoces el mal, no puedes practicar el bien, porque careceríamos de un criterio para poder trabajar energías. Mira, la energía nunca es buena o mala. Lo que determina el curso de una energía es tu intención y tu voluntad. Ayatuca, trabajos de separación. Muchas personas piensan que Ayatuca es para joderle la vida a otro y robarme su esposa, por ejemplo. Que se separen ellos y yo quedarme después con la esposa. Bueno, no es el sentido. Ayatuca surge como una necesidad imperiosa de resolver de la mejor manera, es decir, de la manera espiritual posible, sin confrontarnos, sin pelear, evitando escenarios violentos en la tierra. ¿A qué me refiero? Imagínate tú que tu hijo comienza a tener una amistad con alguien que al principio tú no conoces. Esa amistad le empieza a tratar de inducir a tomar droga, a robar, a tener conductas antisociales. Los hijos, a veces, por su inexperiencia, su juventud, defienden a capa y espada al mal amigo. Es mi amigo, en eso no te metas. Entonces la preocupación de los padres es, ¿cómo puedo romper ese vínculo para que mi hijo esté a salvo de esa mala influencia? Ayatuca se utiliza para separar personas del mismo sexo, de sexo contrario, cuando las necesidades son tan importantes como lo que te estoy describiendo. A veces tú eres una persona que está obrando bien, pero resulta que dos de tus peores enemigos se juntan en tu contra. Entonces la persona ya entró en una desventaja numérica frente a sus enemigos y oponentes. Y resulta que Ifá dice que es pertinente, justo, necesario ayudarle a vencer a esos enemigos. Dice por ahí alguna frase célebre, divide y vencerás. Entonces, si la estrategia a vencer comienza con, primero, separar a estos dos enemigos y después ver qué hago con cada uno. Para eso se utiliza Ayatuca. Pero la gente en Occidente lo tomó por otro lado. Voy a destruirle la vida a este o a esta pareja, y ese no era el sentido original de las cosas. En realidad, cuando tú aprendes a hacer Ayatuca, lo primero que te dicen los mentores es: debes evitar al máximo tener que utilizar esto en algún momento. No lo hagas parte de tu práctica cotidiana. Mira, cuando uno va a utilizar una medicina que tiene connotación negativa, hay varios requisitos o presupuestos previos que debemos analizar. Número 1, que sea justo. Es decir, si yo voy a atacar a otra persona, es porque es justo. Y justo significa que me asiste la justicia divina, que en los ojos y en el criterio del cielo, yo soy una víctima, que me están causando un daño que constituye una injusticia.
y tengo todo el derecho de defenderme. Y ahí no hay posibilidad de karma. Número 2, debe ser necesaria esa acción, ese ataque. ¿Por qué digo necesaria? Porque si bien me asiste la justicia, todavía yo tengo que buscar agotar los medios pacíficos para dirimir la diferencia con los enemigos. Y si el problema es porque tenemos una deuda de juego, una deuda económica, y eso generó una situación álgida, violenta entre nosotros, y me amenazaron y me fueron a romper los vidrios porque no he pagado, y lo justo es que yo pague. Yo debo ser sensato y decir, el problema aquí es que yo no he pagado y ellos están muy molestos. Están gestionando la cobranza de una manera indebida, pero tienen derecho, porque yo no he cumplido. Entonces, no sería necesario llegar a tanto, a contraatacarlos. Yo debería de ir a hablar, dar la cara y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a calmarnos, yo te voy a pagar. Y cumplir. Cuando también no es necesario, cuando podemos agotar el diálogo, cuando podemos pedir la intervención de otras personas para dirimir la diferencia y lograr una paz. Si aún así no se puede, entonces sí es necesaria la intervención espiritual y el trabajo para defenderme. Pero ahí no queda la cosa. Ya si es justa, si es necesaria. Ok, ¿qué me faltaría para que esto realmente tenga una justificación? Debe de ser acorde a la circunstancia, es decir, debe tener medida, y es un criterio de hasta dónde yo debo ejercer un trabajo en contra de otro ser humano. Es un principio que se denomina proporcionalidad. No porque me dé una cachetada a una persona en la calle, yo lo voy a apuñalar. No porque una persona me deba dinero, voy a provocar que se estampe y se accidente y quede parapléjico. No habría proporcionalidad. La proporcionalidad significa que en la medida de lo que me están haciendo yo responda, ¿sí? Para que esto pueda tener una contención y yo pueda buscar los medios de salir de esta situación, como te dije, buscando todavía agotar medios pacíficos. En tanto, me tengo que defender. Entonces, estos criterios son los que pondera Orúnmila, que ponderan las energías superiores cuando nos dicen, oiga, me están atacando, ¿puedo contraatacar? Y te dicen, no. Seguramente hay un criterio de estos que he mencionado que no se está satisfaciendo al 100%, por lo cual te dicen, no es por ahí la cosa. Entonces yo tengo que buscar otro remedio. Tengo que ser, el babalao debe ser suficientemente experto, competente y sabio para reorientar las necesidades que tiene de defensa y de protección el cliente en otro sentido. No todo es, me la hizo, me la paga. Porque eso, pues, para eso no necesitaríamos un oráculo divino. No necesitaríamos el consejo de Ifá. Nos guiaríamos simplemente por nuestras emociones, por nuestros impulsos, por nuestra visceralidad, y bueno, este mundo ya estaría extinto, ¿no? Oiga, Olú, súper increíble todo lo que nos ha narrado hoy. Le voy a decir una cosa sin que no se tome a broma lo que voy a decir. Puede sonar chistoso, pero no es una broma. Qué bueno sería que en los hospitales tuviéramos Onishegun, un departamento de Onishegun que atendieran a la comunidad, pero que la comunidad entendiera de qué se trata realmente. Lo valioso, ya con el trabajo en los sueños, ya eso es una cosa que nos va a arreglar el destino a nosotros y a la humanidad que vaya a buscar esa ayuda. Es una cosa que a simple vista se ve como de otro mundo, pero no es real. Y hay muchos profesionales en la materia. Sería muy bueno que conozcan sobre esto. Profesor, repítanos su contacto para que el público lo tenga, por favor. Claro que sí, muchas gracias. 52, o sea, el más 52 55 36 79 87 85. Ese es el WhatsApp.
que tenemos, y como les Tienen dije, que nada más pongan Fraternidad IFA de las Américas. Correcto. Sí, es muy importante. Si no está ese password, no entra. No entra la llamada. Esta es la palabra, este es el password. Sí, claro. Correcto. Oluo, seguiremos en contacto. Una cosa rápida. Acabas de decir algo. Los sueños también te dicen palabras. Esas son palabras que son password, efectivamente. Palabras raras que no tienen, y amaneces repitiéndolas. Y dices, ¿qué es eso? ¿Por qué estoy repitiendo esta palabra? No tiene ni sentido. Te dieron una palabra perdida. El lenguaje perdido es real, existe. Eso está también en IFA, en Ayayo, que son medicinas que rescatan los nombres profundos perdidos de entidades y energías que están ahí en IFA trabajando con nosotros. Era todo. Oluo, muchísimas gracias. Gracias. Señores, gracias. Seguiremos en próximos episodios con el doctor profesor Ricardo. No se lo pierdan. Muchas gracias por vuelto. Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. La Fraternidad IFA de las Américas es una hermandad de babalawos a tu servicio. Si deseas realizar una adivinación o cualquier tipo de consulta, puedes contactarnos por el teléfono +1 786 328 8945 o por correo electrónico a info@lafraternidadifa.com.